Hola a todos, chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cianicha. Astral. Yes. Somos Tania y Cata. hoy continuaremos con los ascendentes. Cómo esta línea, que es el inicio de la casa 1, se manifiesta en los distintos signos, desde Leo hasta Escorpio. El primer signo del que hoy hablaremos es Leo y del ascendente Leo. El ascendente Leo refiere a un camino basado en reconocer tu talento y tu vocación, el talento y la vocación de la persona nativo, nativa, native que tiene este aspecto. Refiere a reconocer la autenticidad en sí mismo que tiene, en desarrollar las vetas creativas que posee, en conocer cuál es su generosidad y su capacidad para introducir la diversión en su vida cotidiana. Pero al mismo tiempo, tiene que aprender, o se tiene que aprender, a comprender cuál es la motivación que tiene para ser querido, cuál es su capacidad para amarse a sí mismo honestamente, para lidiar con el drama y para lidiar con su orgullo. Si se fijan, aquí hemos hablado de bastantes elementos que son bien constantes en los aspectos Leo. Por ejemplo, hemos mencionado la vocación, hemos mencionado la creatividad, también hemos mencionado el dramatismo. Y es porque aquí en esta persona tiene esta como primera entrada, o esta como identidad, o elemento de identidad, que va muy ligado a esos aspectos, que va muy ligados en la búsqueda de y en la exploración de sus aspectos propios. Se fijan, son muchas palabras que hablan de lo auténtico de uno mismo y de cómo volver ese auténtico algo vivible, más allá de porque está ahí, sino que porque es disfrutable. Y en el fondo, si uno lo mira desde esa perspectiva, habla sobre cómo estos nativos, nativas, natives toman esa chispa personal que es parte de sí, que es parte de su raíz, y la vuelven así como algo más allá de algo intrínseco. Aprenden a avanzar en su camino de vida con esa chispa, con esa candencia. No sé, lo pienso un poco como la candela de la salsa. Yo conozco una persona ascendente Leo, y mientras tú mencionabas esas cosas, que era un poco el tema del ascendente Leo, me ponía a pensar que esta persona yo la conocí en la universidad muchos años, y siempre que entraba a clases la veía, y era como por el pelo o por cómo se vestía, pero ella no se vestía con el afán de hacerse notar, así como que ella existía, estaba haciendo sus cosas, perfil de cualquier persona que está estudiando, pero siempre tenía algo llamativo, y eso igual pasa mucho con el ascendente Leo, que ya está como en la etapa de reconocer lo que le hace como individual y llamativo y único. Porque si te fijas, como decía Tania, el ascendente Leo es autenticidad. Entonces, la autenticidad puede reclamarse, como yo lo digo, como buena leonina de sol. Lo puedo entender que pase. Que uno, como Leo, de repente tiene la tendencia como a decir como, este soy yo, mírame, que es lo que decimos que es como más el drama y el pride. Y esta persona, particularmente con ascendente en Leo, me enseñó que el pride no se grita, el pride se expresa. Y cuando ya tienes como ese orgullo y sabes quién eres tú, se va dando solo. Entonces, creo que ese es un poco el camino que el ascendente Leo, como el de personas de ascendente Leo, tiene que trabajar, pues, ¿cachai? Porque nuevamente siempre está el cliché como del Leo que brilla, que exige atención y toda esa cuestión y bla, 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 bla. Y sí, pues yo creo que como Leo tienes que pasar por eso, porque es parte de, pero no tienes que quedarte pegado, pegada o pegada ahí, sino que tienes que, como decía, el tema de entender cuál es la motivación de ser querido y quién es uno al final. Y esto se acentúa mucho con que el ascendente está en la casa 1. No es como que una persona con ascendente Leo pueda ser más egocéntrica que un sol en Leo, pero sí tiene mucho que ver que Leo
es buscar lo que te hace especial, el tema de ser querido, querida o queride, y por qué también es importante, porque eso también te lleva a involucrarte contigo misma, mismo, misme, a decir, oh, ¿por qué? ¿Qué tengo de especial? ¿Y qué tengo de especial que puedo compartir con los demás? Eso ya cuando uno, como Leo, va entendiendo más que sí, no eres solamente como los aplausos de la gente, sino también como tu relación con ellas, y esa como calidez bonita que se siente, ese amor, si se puede decir, más allá de la categoría del amor que se tenga, ya sea pareja, amigo, familia, etcétera. Pero como te decía, es mucho como de que no es malo que un ascendente Leo tenga esa necesidad de saber cómo me quieres, de qué forma me quiero, pero siempre de la forma sana y también honesta. Como que el tema del orgullo para los Leos igual es un tema. Pero no es un tema así como, oh, tabú, sino que si no, si está bien que estés orgullosa, orgulloso, orgullosa de quien seas, pero ¿cuál? ¿Cuál es tu onda? Así como, ¿por qué? Y ese por qué, en algún punto, cuando el ascendente Leo lo desarrolla más, ya es más implícito. No es solamente porque soy yo. Un tip para las personas que tienen este ascendente, es importante ver en qué signo y en qué casa está el sol. Porque el Leo le responde a su regente, que es el sol, y está muy teñido de eso. Es muy interesante y importante entender cuál es la relación del ascendente Leo y su sol. Por ejemplo, no sé, ascendente Leo con, no sé, a ver, no le decimos los cánceres, hemos hablado mucho de los cánceres. Vamos con alguien de aire. Un sol en Libra, por ejemplo, ya. Ascendente Leo, así como, no, sí, yo me quiero, pero sol en Libra, así como buscando que lo quieran en relación. Que la persona que tenga al frente le diga como, no, sí, yo te aprecio y eres muy lindo. Y sol en Libra, así como bueno, sol en Libra, con imagen, con desplante, ¿cachai? Así súper, súper bonito. No me peguen las fanáticos y fanáticas del K-pop, pero pienso mucho en el idol, así como, ¡ay, sí, bonito, adorable, yo te adoro! Pero igual una persona con ese sol y con ese ascendente no profundizados, como que igual te genera muchas relaciones entre identidad solar y ascendente muy superfluas. Y como que Sería puede, mucha performance y poco contenido si no están bien trabajados en ese sentido. claro, y también te puede llevar como ascendente, perdón, como sol en Libra, a tener relaciones tóxicas que se basen solamente en que tu yo de casa 1 de Leo sea como reconocido por eso. Entonces, sí, dale nomás. Es que si lo pensáis, en el fondo aquí el camino es como un poco el significar la magia dentro de ti, ¿cachai? Porque se habla de que se tiene que aprender a comprender cuál es la motivación con la que se quiere y cómo uno se quiere a uno mismo con este ascendente, ¿cachai? Y que el camino, porque en el fondo es todo un camino, el camino está basado en reconocer esas características mientras se entiende eso, ¿cachai? Entonces, por así decirlo, siento que es como hay una canción de Panic! At the Disco, que yo no escucho mucho porque está medio funado el artista, pero que se trata de que el tipo, ponte, se vuelve artista y se va quedando solo en el camino porque como que se va quedando así como con las conferencias, con los compañeros que son puro carrete y pura joda. Y siento que aquí también es como en el sentido de que tienes un gran je ne sais quoi. Tienes que, tu camino es convertir este je ne sais quoi en propio y a la vez en cómo reconocerte en este je ne sais quoi, reconocerlo como parte de ti, pero a la vez no saturarlo, no saturarte también de él, sino que adquirirlo, internalizarlo, convertirlo en una parte de ti, como no sé, los gustos de música que uno tiene o las formas que tiene de comer, como algo súper sencillo. Y cómo diferencias tu aprecio de ti, de sin esta parte, de con esta parte. Bueno, en verdad le estoy dando muchas vueltas, pero lo que quiero decir es que siento que aquí hay un camino muy de aceptarse y de expresarse, pero no en solo yo soy esto, sino en lo que yo puedo entregar con el yo soy esto y en lo que yo hago especial con el yo soy esto, ¿cachai? El siguiente ascendente del que hablaremos es el ascendente en Virgo. Su camino de vida está basado en
aprender a vivir una rutina, enfocándose o dándole una preponderancia importante al cuidado de su cuerpo físico o de su salud en todo el espectro, incluyendo la salud mental. También a ver cómo ordena su vida en un sentido más de planificación, cómo comunica en forma práctica y la colaboración con los demás. Es importante que los ascendentes en Virgo entiendan la importancia de aprender o entender qué es la servicialidad para ellos, cómo la demuestran con los demás, cómo lidian con su propio afán en la búsqueda del perfeccionismo y cómo lidian con el nerviosismo, pensando que la energía Virgo es casi exclusiva de nervios en el momento de lidiar con alguna situación que le genere preocupación, ansiedad, expectativas, etc. Bueno, lo que podemos decir de este ascendente es que al ser el inicio de la casa 1, habla mucho de una construcción de identidad, porque la casa 1 refleja parte de la identidad de la persona y está muy ligada con un poco la dualidad. Hay que pensar que a Virgo lo rige Mercurio, que es el planeta de la comunicación, pero al ser un signo de tierra, para mí Virgo hace como una especie de proceso en que entiende todo lo que es como lógico, racional, y lo aterriza hacia comportamientos más prácticos. Por eso ahí tiene que lidiar con el tema de comunicar en forma práctica, que muchas veces es como un poco aterrizar todas estas ideas, todas estas expectativas, todas estas situaciones, estas posibilidades que puede tener una persona con esta energía en ascendente Virgo y llegar a concretarlas. También yo conozco ascendentes Virgo que tienen mucho como facilidad por el artístico por otros aspectos, pero que tienen mucho de la importancia de cómo se entregan al proceso, porque para la energía Virgo en general la entrega es más práctica que emocional, como que demuestran mucho quiénes son, en este caso el ascendente Virgo, con el tipo de vibración o de energía o de compañerismo o de quizás fidelidad también un poco, como compromiso, no fidelidad, compromiso, con el compromiso que tienen con lo que hacen. Y también aquí hay mucho como de que este yo se disponga entre los demás, pero mucho desde la integridad. El ascendente Virgo tiene que trabajar mucho el tema de que su identidad existe para estar en conexión con los demás, pero no es porque los demás se la den. En ese sentido, el ascendente Virgo puede tener muchas disputas con el tema de la jerarquía, y puede ser con la madre, con el padre, los hermanos, siempre con la vinculación que implique trabajar en grupo. Y también obviamente esto ya individualmente, que en sí mismo hay mucho como afán de sentirse perfecto, o no sé si perfecto así como soy perfecto porque soy perfecto, mírame, sino como perfecto en el sentido de que es diligente, que es una persona capaz de cumplirse en algunas quizás expectativas, quizás considerarse que es como lo más pulcro, la versión más pura de sí mismo. Y eso igual es algo importante trabajar, porque aquí también el ascendente Virgo tiene que aprender que de sus mismas imperfecciones sale como lo que yo considero maravilloso de la energía Virgo, porque que finalmente es ayudar a los demás. Yo honestamente siento que tienen expectativas muy grandes de sí mismos. Como que ven mucho la realidad a su alrededor, la realidad material, y esperan así como ser, así como la mejor expresión de sí mismo en base a esos estándares muchas veces. Y eso les pone mucha presión. Yo siento que, si te fijáis, aquí hay como un juego súper fuerte a lo mejor en cómo estas expectativas se manifiestan y cómo tiene que, por así decirlo, equilibrarlo con su estabilidad en el mismo mundo material, ¿cachai? Porque pongámoslo de esta manera. Tenemos un ascendente Virgo. Por ende, su casa 1 y su identidad está regida por este elemento. Al ser Virgo, tiene el aspecto mercuriano que tú mencionabas y absorbe información muy rápido. De verdad, de verdad. La gente con aspectos en Virgo fuertes son de una mente pero veloz. Pero mente de velocista, una cuestión maravillosa.
Entonces absorben eso y como tú mencionabas, su proceso interno es traspasarla a la materialidad, ¿cachai? Entonces a lo mejor absorben mucha información y esa información buscan convertirla también en parte de ellos. Y ahí empieza el tira y afloja de hasta dónde puedo convertirme en esto que pienso que yo debo ser, pero sin flagelarme, sin pasarme a llevar. O sea, respetando esa individualidad que tengo, porque estamos hablando de una casa uno, estamos hablando de la identidad, estamos hablando de un yo refiriéndose y manifestando su yo, pero a la vez cómo se equilibra con esta noción de lo que a lo mejor yo debería ser. ¿Sí? Siento Sí, que igual es un juego súper cargado. por eso este ascendente tiene que aprender a velar por su salud en todo el espectro, porque si uno se va por el canon de la sociedad capitalista que te pide trabajar, como reafirmar tu existencia en base a lo que haces y no contemplar el descanso y la salud dentro de eso, lo cual es muy triste. Las personas con ascendente Virgo pueden sobrecargarse, pues, ¿cachai? Y eso, si no lo ven, se les manifiesta en el cuerpo como enfermedades. O sea, sabemos que las enfermedades tienen un origen biológico y todo eso, pero no solamente las enfermedades se alimentan de lo que le pasa a la persona, también están los sentimientos, para que no se preste para interpretaciones erróneas ni nada. Aquí como que... Estamos hablando de pseudociencia. Claro, aquí como que todo se complementa entre sí, como que el cuerpo emocional es tan importante como lo que físicamente produce una enfermedad. Pero para eso pueden investigar en otros lados y hablar con amigos, amigas, amigues que son psicólogos o psiquiatras. Eso, harina otro costal. Pero por eso es importante, por el tema de que entender de que Virgo, clichémente, es tu cuerpo físico. Pero en verdad tu cuerpo físico, y lo que Virgo viene a aprender es que tu cuerpo físico no es solamente tu cuerpo, también son las emociones que lo componen y su conexión. Por eso su contraparte es Piscis, y cuando hablamos de Piscis decimos, Piscis, tus sentimientos están bien y está ok, y puedes sentir, pero también tienes que preocuparte del cuerpo que habitas, porque Virgo pertenece a la dualidad un poco cuerpo físico y cuerpo espiritual. Yes. El próximo ascendente del que vamos a hablar es el ascendente Libra. El ascendente Libra refiere a un camino basado en relacionarse con otras personas, procurando tener relaciones o vínculos simétricos. También procurando tener un foco en la importancia de la armonía, los conceptos abstractos de belleza tanto internos como externos y en la aplicación de la diplomacia. Este ascendente dentro de ese camino debe aprender la importancia del yo en las relaciones. Debe aprender sobre la justicia, la indecisión y hasta qué punto se puede tener empatía con las otras personas. Prepárense, muchachos, porque yo soy ascendente Libra y tengo harto que decir. Ah, bueno. O sea, es que en este ascendente hay una noción súper brígida. Yo siento que es una cuestión así como shocking en algunos momentos respecto del yo, porque estamos hablando de un inicio de casa 1, pero estamos hablando de un signo que se aplica más al nosotros que al yo. Entonces es una dualidad que se marca mucho en ese sentido. Es extraño tener el yo en el nosotros, por así decirlo, porque el nosotros va a buscar a un otro para complementarse, y en esa complementación del otro es bastante común que se pierda el yo. Entonces es como... es un oxímoron, ¿cachai? Como un desierto mojado. Yo, por ejemplo, lo defino así. Para mí, verme a mí misma como un yo es difícil. Era muy difícil cuando era chica. Por ejemplo, a mí me preguntaban, ¿cómo eres tú? Defínete. Y mi primera respuesta era preguntarle a las personas a mi alrededor. Porque yo tenía muchos problemas para definirme a mí misma, para, por así decirlo, verme a mí misma y decir, yo soy esto, yo soy aquello. Onda, ya estoy viejita. Bueno, no estoy tan vieja, voy a cumplir 24, tengo 24, voy a cumplir 25. Pero ya no me cuesta, pero cuando era chica, onda, 9 años, yo no era capaz.
Y siento que eso va mucho con mi ascendente Libra. Era muy capaz de definir a los otros, de categorizarlos, de poder ingresarlos a mi sistema de procesamiento, de desglosarlos, saber por dónde acercarme. Eso es algo muy librano, cómo identificar los elementos de las otras personas para poder interactuar con ellos y generar relaciones armónicas, no digamos sanas, armónicas con ellos. Pero era muy incapaz de verme a mí misma. Recuerdo mucho un día, que a ti te lo dije, Cata, y yo sentía que yo era una sirena ciega nadando en un mar negro. Porque yo no me veía a mí misma. Yo era incapaz de verme, como que yo fuera una sirena blanca en el fondo del mar y todo estuviera negro y yo fuera ciega. Entonces, ¿qué hacía yo para verme a mí misma? O para ver esas características que yo sentía que era de mí misma. Yo preguntaba o hacía ruido y veía cómo resonaba en el otro. Y con la resonancia del otro podía decir si yo sentía que eso correspondía a mí o no correspondía a mí, ¿cachai? Entonces es un proceso súper particular de construirse uno mismo, que hace que de verdad sea clave en lo largo de este camino el poder identificar el yo, el poder aceptar que hay un yo sin sentirse egoísta, sin tener miedo a lo que ese yo puede implicar. No sé, pues de repente puede haber un temor aquí de que tu yo no sea tan positivo o tan útil para buscar la compañía de otros, que es un temor súper genuino en este sentido. Cuando de verdad sientes que puede haber un otro que te complemente o que te llene, lo cual no es así, pero es un pensamiento que existe, puede haber también un temor a que tú no seas, por así decirlo, suficiente en ese sentido. Onda. Y en ese sentido puede que exista como una reticencia a ser un yo o adaptar ese yo más a lo que se ve que podría servir para relacionarse con otros. Eso no es sano. Es fácil, especialmente por un ascendente Libra, porque te va a satisfacer la necesidad de interacción y la tranquilidad de que no estés mostrando ese supuesto yo. Pero no es sano. No lo hagan, niñas. El otro elemento del que puedo hablar harto es sobre cómo aquí estamos hablando de un camino. No es, por así decirlo, un ente, no es un elemento sólido, por así decirlo, como una cajita. Como si, por ejemplo, podría ser un sol o una luna. Aquí estamos hablando de un camino en el cual se tienen ciertos elementos, se adquieren otros elementos. Y en este camino de verdad que es clave la capacidad de relacionarse y el relacionarse. Onda, de verdad, a ver, ¿cómo lo explico? Yo siento que he aprendido mucho de mí. Como ya digo, yo no me puedo ver. Entonces aprendo mucho de mí en el interactuar con los otros. Pero no solamente, por así decirlo, en la charla banal, sino también en el vivir con los otros. En convivir con otros. En coexistir. Y en el hacer este ejercicio de tirar una onda de sonido y ver dónde me pega de vuelta. Entonces el crecimiento de una persona, por así decirlo, a lo largo de su vida, a lo largo de su proceso, ocurre mucho porque durante la interacción con otros. Ese otro puede ser desde el compañero de trabajo o de colegio, hasta el amigo, hasta la familia, hasta la pareja. Pero siempre son relaciones de uno a uno. Normalmente, que tienen una prevalencia en este proceso. Como, por así decirlo, yo en mi relación con, no sé, mi hermana, mi sobrino, mi mejor amiga del colegio, aprendí distintas cosas de mí y fui avanzando en mi camino. También está el tema de la belleza. Yo siento que el tema de la belleza es particularmente manifiesto. Quizás porque soy ascendente Libre y lo veo desde esta perspectiva. No olvidemos que los juicios igual son súper subjetivos. Ok, Libra el comentario. Ya, de vuelta al tema. Y el tema de la belleza es muy marcado. Por ejemplo, yo he conocido a otros ascendentes Libra. Y yo he notado, bueno, esto ya lo dije por los ascendentes Tauro, somos gente visualmente pleasingly aesthetic. Onda, no sé, cuando yo era chica tenía un tema de autoestima súper fuerte. Que no me sentía hermosa. Siempre me decían que era linda. Y yo como, no.
Y con el tiempo aprendí a ver que sí tenía esa belleza, pero que era súper intrínseca, ¿cachai? Onda, no sé, po. Al canon de belleza yo podría decir que soy bonita. A lo mejor va a llegar una persona X y me va a decir, a mí no me parecís bonita. Pero es como algo de canon de belleza. Y las otras personas que yo también he conocido que son ascendente Libra, como que son ese tipo de personas que tú sabes que son bonitas, no porque te parezcan bonitas a tu criterio, sino porque son un poco como lo que dice, así como entran dentro del canon de la sociedad de ser bonitos. Carilindos, como me gusta decirle a mí. Y a pesar de eso, también está el tema de la belleza como un elemento, más allá de la belleza orgánica que puede tener esta persona con este ascendente, también está así como la interacción de la belleza dentro del proceso de autodescubrimiento, dentro del proceso de crecimiento, dentro de este camino. Como yo les comenté, cuando yo era chica me sentía muy fea. Y eso fue un proceso súper largo de mi vida por distintos motivos. Y como que llegué a un punto de mi vida en que empecé a explorarme a través del deseo de sentirme bonita. Tuve unas caídas bien feas, pero eso es porque soy Escorpio y me tiene que doler en la vida. Pero el tema de la belleza fue súper preponderante. Hasta llegar a un punto en que yo notaba, por ejemplo, que me servía mucho el expresarme, en trabajar en mí misma, en sentirme más hermosa o en sentirme más, por así decirlo, mi lienzo artístico. Onda, no sé, a mí siempre me ha gustado cortarme el pelo ligeramente distinto cada vez que me lo corto. Y como que me lo miré es como, ¡ay, qué lindo! O marcar un proceso o un cierre de proceso como con algún elemento de belleza. No sé, no sé, hoy fue el último día que fui a la universidad. Hoy me toca el pedazo de skincare. Me voy a hacer de nuevo la cara. O cosas así, ¿cachai? O por ejemplo también un elemento que es como un poco para la risa. Pero cada vez que yo tengo una situación muy importante que me tiene muy incómoda y que me siento muy débil, yo lo que hago es, lo llamo vestirse para la guerra. Que es que voy a buscar mi tenida más bella, los zapatos que más suenen los tacos, me voy a maquillar, me voy a quedar preciosa y voy a enfrentar esa situación así. Porque quizás por dentro no me voy a sentir segura, pero voy a estar estupenda. Entonces si me caigo, voy a caer con estilo. Y eso es algo, bueno, muy mío también, porque también me gusta el drama, pero siento que es muy de refugiarse en, bueno, no me siento seguro, pero me siento bonito y eso me da seguridad. Entonces, siento que eso es algo muy mío, no sé si la Cata puede aportar al respecto. Escucha, en verdad, es que pasa, es una cuestión de performance. Finalmente Libra igual es estética pensada y expresada. Es un discurso. Claro. Es que como Leo te entiendo, pues, ¿cachai? O sea, performance. Pero tiene distintas focos, pero se entiende lo que vas porque lo estás comunicando hacia afuera y hacia un otro, otra. Es un igual, mensaje. Sí, es un mensaje. Yo en verdad lo que puedo aportar, porque Tania nos ilustró mucho, y muy bien, es que un consejo más que nada para la gente ascendente Libra, esto también va para ti, amiga, que las relaciones que tengas no te definan, porque yo, como decía Tania, es dual, literalmente. Yo pienso mucho que el ascendente Libra busca un espejo, y a veces por buscar ese espejo se encuentra con personas que no le van a poner el espejo, sino que simplemente se van a mostrar, porque no todos somos ascendente Libra. Yo soy ascendente Sagitario, yo hago otra cosa, entonces espejo tuyo no voy a hacer, porque no es mi rollo. Entonces, si se puede, esto igual es como un poco más abstracto, pero yo lo pienso mucho, por ejemplo, los diálogos que pueda tener un ascendente Libra con lo que es su versión de infancia, su niña, su niño o su niña interno, porque es una buena forma como de decir, por ejemplo, si el yo es mi identidad, que es más honesto que la versión infante de uno a uno, así como cuando corréis por la calle y te daba lo mismo, lo que hicieras, ¿cachai? Dentro de lo sano y del cuidado, como corres por la vereda, no por la calle, pero sí como mucho como de buscar un poco ese como quién soy yo a través de dialogar con lo mismo.
mismo mismo. Porque finalmente, si Libra es la conexión con un otro, otra, en ti misma hay más de una versión de tipo. Porque tienes la versión para trabajar, la versión para estudiar, la amiga, pareja, madre, hija, etcétera. Tienes un montón de roles. Y yo creo que identificar esas distintas partes de ti cuando eres ascendente Libra, igual es más práctico, pienso yo. Pero igual eso implica mucho de relacionarte contigo mismo, y como socialmente se nos enseña que hay que relacionarse con los demás y no se habla mucho de la relación con uno mismo, es como, no extraño, me encantaría que en el futuro no sea extraño, pero es distinto y no se habla mucho de eso, sobre todo con los signos de aire, porque si es comunicación, un signo de aire, especialmente como Libra, debería tener un poco como por un lado la facilidad para decir quiero conectar, pero cambiar el foco de con quién quieres conectar. Y sí, dale. Es que ahí yo siento que hay un elemento que, bueno, si alguna otra persona con ascendente Libra nos quiere contradecir o nos quiere responder así como para darnos su opinión, yo lo veo muy personal, que es el elemento de que puede ser doloroso ese camino, ¿cachai? Porque el camino a enfrentarse a uno mismo es súper difícil, porque hay un montón de cosas que a lo mejor, si tú la escucháis en un otro, porque, bueno, aquí es clave la noción del yo versus el otro, a lo mejor no te va a generar dolor, no te va a generar ninguna emoción más allá de empatía. Porque en el fondo no es tu relato, ¿cachai? Tú estás reaccionando en función a las emociones del otro. Pero cuando es el relato de uno mismo, uno no tiene cómo escudarse de la emoción directa. Y tristemente los signos de aire, sea en cualquier aspecto, somos emocionalmente torpes. Y lo doloroso, por lo menos a la gente libre, lo rehuye caleta. ¿Cachai? De por sí se rehuyen las emociones por el ser elemento aire y porque muchas veces las emociones como que no computan con la lógica. Pero aparte se enmarca mucho en el hecho de que es desagradable, de que es incómodo y poco agradable. Y que a la energía Libra no le gusta lo que es poco agradable. No le gusta el conflicto, mucho menos le va a gustar el conflicto con uno mismo. Entonces eso como que hace como que es un poco difícil. Más difícil enmarcar esa relación con el yo, especialmente si tiene algún elemento que la haga así como no solamente dificultoso por mirarse uno mismo, sino que por lo que conlleva mirarse uno mismo. No, sí, lo entiendo. Y de verdad, gracias por aclarar el punto, porque es importante. Pero también creo que la relación que tiene uno con uno misma, lo vale. O sea, ya esto puede que sea mi nodo norte en Escorpio, que es muy kamikaze, pero yo creo que cuando uno va a crecer y se va a acompañar, otra vez es mi ascendente Sagitario, qué sé yo, pero cuando uno va a vivir ese proceso vale la pena. Así como que puede ser muy ¡ah! ¡Qué vergüenza! Pero creo que es mejor como lidiar con eso a llevártelo mucho tiempo, porque no sé, pues imagínate así como ya habiendo vivido tus relaciones y todo esto, y que de repente digáis, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber sido yo, y luego no sé, pues te muráis, ¿cachai? Creo que es como que es más por amor propio, pero yo entiendo que nuevamente depende del contexto y de la sociedad donde vivimos, no se nos educa como para aprender a lidiar con la incomodidad y que está bien estar incómodos si es parte de un proceso que nos va a llevar a algo que nos va a hacer bien, ¿cachai? Es como cuando vaya al dentista, nadie quiere sacarse el diente, pero todos quieren tener los dientes sanos, ¿cachai? Punto. El último ascendente del que hablaremos hoy es el ascendente Escorpio. Su camino de vida está basado en entender qué es la intensidad, qué es la pasión, sus emociones intensas, los procesos de cambios constantes en nuestra vida material, la noción de entrega y la unión. Debe trabajar en comprender cómo entiende la intimidad, que puede darse en más de un tipo, cómo se entrega a los demás, qué sensaciones o temores se encuentran detrás de comportamientos posesivos, de los celos y del temor a su propia persona. Bueno, como es un ascendente de agua, es una construcción del yo emocional, ante todo emocional. Pero quizás
puede ser una identidad, pensando en la energía de Escorpio y en lo que hemos hablado de Escorpio hasta ahora, que quizás pueda sentir, no sé si temor, pero puede que haya como un cierto, como, no sé si recelo con uno mismo, pero sí como que siempre hay algo más que no se ha visto de tu identidad. También puede ser un ascendente que dé como quizás, no sé si una persona como personalidad, perdón, como introvertida, pero sí bastante observadora al momento de entender su propia identidad, su comportamiento, que de repente este mismo camino de vida le lleve a como trabajar como el entender sus relaciones, el tema de la entrega, quizás mucho como de enfrentar, hacer el face to face a facetas de tu personalidad o de tu identidad que no te agraden tanto, o emociones que están profundamente dentro de ti y que te cueste ver, porque recordemos que Escorpio es tabú. Y quizás quizás ser como muy, muy preocupado de ti mismo, puede ser el tabú en sí, porque como la casa 1 está regida por Aries, es identidad. Entonces quizás aquí puede haber mucha como temor a ser muy egoísta, o quizá como temor a ser muy posesivo con el otro, o quizá al revés, ser más hermético de compartir quién eres, porque tu identidad es intensa, como que tu ascendente igual tiene su historia, no así como en buena ni en mala, pero tiene algo ahí, que si te toca de alguna manera, igual puede como, sientes tú que te vas a tocar a los demás. Eso yo lo conozco como, en inglés se llama self-consciousness. O self-consciousness. Dije lo mismo. Bueno, ser muy autoconsciente. Es porque, por así decirlo, bueno, como persona con el sol en Escorpio, yo igual lo entiendo. Yo siento que, bueno, se manifiesta con menos intensidad en el sol que en el ascendente, porque en el sol hay un elemento yo siento que hay un elemento de, ¿cuál era la palabra que estoy buscando? De que uno elige en parte ciertos elementos de su sol, ¿cachai? No son tan intrínsecos de uno. Mientras que en el ascendente es una cosa un poco menos controlable. Pero se entiende que uno de repente siente que hay partes de uno que pueden ser too much, ¿cachai? Como que pueden sobrecoger, ser muy arrolladoras, especialmente en el ámbito de la emoción. Por ejemplo, cuando uno habla de Escorpio y de pasión, se ve súper bien, porque uno lo ven como el apasionado, el intenso, el que es medio obsesivo con las cuestiones, pero obsesivo así como en buen sentido, de que las tiene tan dentro de sí, las quiere tanto que las ama, ¿cachai? Que en eso se manifiesta su pasión, que las lee, las investiga, las hace, etc. Pero la pasión, como las emociones en general, pueden manifestarse de muchas formas, como también ira, como también tristeza, y al ser también Escorpio van a ser muy intensas. Y hay muchas personas, aspectos y signos para los que eso puede ser sobrecogedor. Y ahí es cuando uno empieza a ser más autoconsciente, porque uno está preocupado de no pasar a llevar, está preocupado de que puede ser mucho, y está preocupado de si la persona con la que está interactuando, por ejemplo, si hay un otro, es apta o no para que uno deje ir esa parte de sí, para que el ascendente Escorpio se permita abrir esas partes, por así decirlo. Si uno se encuentra en físico con un ascendente Escorpio, se nota mucho porque tienen miradas son muy misteriosos de entrada, son muy herméticos. Y ese hermetismo también se debe a que, si bien está este elemento de que pueden ser muy intensos, también son muy sensibles. Como ya hablábamos, esto es un ascendente que su camino se basa en un camino de entrega, en un camino de procesos muy fuertes. Entonces también tiene que haber, por así decirlo, una capa externa protectora para este interior que es un geyser, ¿cachai? Entonces tiene que existir esta como protección tan fuerte como el interior, como la fuerza que tiene el interior. Y ahí hay un equilibrio que, bueno, mucha gente puede que sienta como frialdad, incluso, o como austeridad, pero que en el fondo es un trabajo de compensar el magma interno o el geyser interno con un exterior, con una forma de ser, con un ascendente
que pueda contener esto, ¿cachai? Como una copa de fuego para contener el agua, el agua que hierve. Ujú. Además, igual, aquí hay algo súper interesante que se me ocurrió mientras tú hablabas, que también, pensando en esta capa, yo pienso mucho que es como el límite, ¿cachai? Entonces, si tú te pones a pensar que esto es una casa 1, mucho del proceso identitario del ascendente Escorpio son sus límites y hasta dónde llega. Sí. Sí, porque los límites tienen mucho que ver con el tema de las capas. Pienso en el eterno ejemplo que creo que no se me ofenda gente, amigos, amigas, amigues de Escorpio, de Shrek con las cebollas, de verdad, porque siento que si Escorpio Sol tiene sus capas y lo que va mostrando y la forma de entrega, que cada uno una a una lo distribuye o lo dosifica de cierta forma, con el ascendente en Escorpio es conocer tus propias capas, como qué tan profundo puedes llegar contigo misma, mismo. Y como decías antes, con el ascendente Libra, también se repite mucho como el enfrentar lo que está de ti, pero la diferencia de con el ascendente Libra es que aquí las emociones se sienten, y como tú dices, como que hierve, como agua caliente. Entonces igual es como un poco como, no sé si choqueante, pero si no estás como acostumbrado a estas cosas o acompañado, porque creo que Scorpio igual, el ascendente Scorpio igual es una buena persona cuando tiene trabajado su ascendente para ayudar a otras personas a entender sus capas y sus intensidades. Y bueno, chicos, chicas, chiques, con esto cerramos el capítulo de hoy. Si quieren recordar algún elemento que hayamos dicho o los signos que ya pasamos en este tópico del ascendente, pueden acceder a nuestros capítulos anteriores por YouTube o por Spotify. Y si quieren dejar algún comentario respecto de lo que hablamos hoy, alguna observación sobre si ustedes tienen alguno de estos ascendentes o algún familiar, alguna persona querida y quieren dejar alguna observación, pueden hacerlo en nuestros comentarios de YouTube o en Instagram. Y con eso cerramos el capítulo. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por continuar acompañándonos. Espero hayan aprendido mucho y nos vemos pronto. Somos Tania Hasta y esto fue otro episodio de Cianicha. astral. Tomen agüita, duerman bien, los queremos mucho. Les queremos mucho.